En esta ocasión vengo a presentarles un estudio sobre el mercantilismo, la escuela de David Ricardo y la fisiocracia. Haremos un recorrido por estas tres ideologías a través de tres pensadores distintos que yo personalmente he doblado para su entendimiento, y sabremos más al final de esta edición sobre estas tres corrientes y podremos salir al mundo con una idea más clara sobre la economía moderna. Muchas gracias y que lo disfruten. ¿Qué tal? Ahora es el turno de la fisiocracia. La fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la presencia del gobierno, sin la intervención de él. En resumen, claramente lo contrario al mercantilismo, quienes apoyaban fuertemente la intervención del Estado, es más, la consideraban vital y necesaria. La fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual a la común concepción de la idea intervencionista del pensamiento mercantilista. Insistía en que la intervención de intermediarios en varias etapas del proceso de la producción y distribución de bienes tiende a reducir el nivel total de prosperidad y producción económica. La tendencia general de los fisiócratas en el librecambismo, la intervención del Estado es inútil. El interés de los fisiócratas se concentraba en gran medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que incluyera políticas coherentes. Es el primer movimiento que adopta un acercamiento sistemático a la teoría económica. Se creía que si esta ley era estudiada y enmendada, derivaría en condiciones armoniosas y beneficiosas para toda la humanidad. Turgot, padre de la fisiocracia, resume esta noción con el dicho: el agricultor es la única persona cuyo trabajo produce algo más que el salario de su trabajo. Es, por lo tanto, la única fuente de toda riqueza. El sistema de fisiocracia fue aplicado a mediados del siglo XVIII, pues ciertamente no fue en la forma pura imaginando por sus creadores teóricos, sino a través de la legislación detallada que favoreció en recomendaciones privadas. Los fisiocráticos son generalmente considerados como los fundadores reales de las ciencias sociales. Fueron, de hecho, los primeros en emplear el método científico, en dirigir un movimiento que hizo investigaciones sobre fenómenos sociales. Comenzaremos con la escuela de David Ricardo. David Ricardo nació en Londres el 19 de diciembre de 1762 y murió el 11 de octubre de 1823. Fue un economista inglés de origen judío sefaradí portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Empezó a trabajar a los 14 años en London Stock Exchange, Bolsa de Londres, como empleado de su padre. Su obra más importante, Principios de Economía y Política de Tributación, apareció en 1817. Constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el prefacio afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Con este fin, desarrolló una teoría del valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo en la economía política clásica, teoría del valor y una teoría de distribución. Bien. Sobre Ricardo podemos decir que fue posterior a Smith y a su vez estaba en contra de la teoría de Smith. Pues decía que no hay una medida invariable del valor, sino que este varía según quién lo hace y las horas en las que trabaja y el momento en que lo hace. Por otro lado, habla sobre la renta diferencial, y lo ve como un problema ya que, según Ricardo, con la renta diferencial se enriquecen los terratenientes, subsisten los trabajadores, ya que pueden vivir con ello, pero los capitalistas ganan siempre lo mismo y con ese problema se encaminan hacia la extinción, ya que no les es rentable. Como solución al problema de la renta diferencial, Ricardo propone permitir que se amplíe el comercio internacional para equilibrar los precios y conjuntamente imponer un impuesto a la renta diferencial proporcional al valor de la misma. Bien, ahora continuaremos con el mercantilismo. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o de ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Esta nueva corriente económica surgió en una época en que las monarquías deseaban disponer del máximo dinero posible para sus cuantiosos gastos. Las teorías mercantilistas buscaban satisfacer esta demanda y desarrollaron una dialéctica basada en el enriquecimiento
y fue la teoría predominante a lo largo de toda la Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, época que aproximadamente indica el surgimiento de la idea del Estado-Nación y la formación del económico social. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Así, tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno y el crecimiento poblacional, el aumento de la producción propia, controlando los recursos naturales y mercados, protegiendo la producción local de la competencia extranjera y subsidiando productos extranjeros, y el incremento de la oferta monetaria, mediante la prohibición de exportar metales preciosos y la acuñación inflacionaria, siempre con vistas a la multiplicación de los ingresos fiscales. El capital, que está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder, se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones, o lo que es lo mismo, que las exportaciones sean superiores a las importaciones. El mercantilismo en sí no puede ser considerado como una teoría unificada de economía. En realidad no hubo escritores mercantilistas que presentasen un esquema general de lo que sería una economía ideal, tal y como Adam Smith haría más adelante para la economía clásica. En su lugar, el escritor mercantilista tendía a enfocar su atención en un área específica de economía. Sería después del periodo mercantilista cuando los estudiosos, que vinieron posteriormente, integrasen las diversas ideas en lo que llamarían mercantilismo. Esto entró en crisis a finales del siglo XVIII y prácticamente desapareció por las mediados del siglo XIX, ante la aparición de las nuevas teorías fisiócratas y liberales, las cuales ayudaron a Europa a recuperarse de la profunda crisis del siglo XVII y las catastróficas guerras revolucionarias francesas. Muy bien, hasta aquí ha llegado el mercantilismo. Muchas gracias.